Ajá. pero, pero que realmente donde sucede el homicidio es donde viene la fase punitiva, en donde ya él pues, va a ser procesado, ¿no? Entonces tú consideras que es cuando estalla, ¿sí? Cuando estalla, exactamente. Perfecto. Bien, eso era lo que quería precisar, porque no te había entendido muy bien de las dos, porque me hablaste de las dos fases. Entonces, Ok, vamos a sentar la posición. El doctor Carlos Hernán considera que en este caso la conducta de homicidio se entiende realizada al momento del resultado, ¿le parece bien? ok, Aunque otro haya sido el momento de la conducta. ¿Le parece ok, bien? ok, Listo. me parece Perfecto, bien. esa es su tesis. Listo, doctor Carlos Hernán, muy bien. Esperemos ahí. Bien. Carlos Alonso y compañía. Maestro, buenas noches. Buenas Vamos a noches, hacer dos intervenciones, Buenas noches. Gustavo y Carlos Alonso. doctor. Buenas noches, le habla Gustavo. Doctor, para mí la Buenas conducta noches. punible la considero la fase inicial, cuando él preparó la bomba y la hizo. Lo concreto mío. Ok, perfecto, muy bien. Entonces tú consideras que la conducta punible se entiende realizada en la fase de preparación de la bomba y su elaboración, Sí, ¿sí? señor. Esto basado en el artículo 26 del Código Penal, que Ujú. dice que la conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción Ok, que, o en aquel que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando no aun cuando el resultado sea en tiempo diferente. perfecto, muy bien. Listo, entonces me queda clara tu tesis. Listo. Tu tesis es la conducta punible se entiende realizada en el presente caso cuando la persona elaboró la bomba o la hizo, básicamente, en la medida en la que adoptas la posición del Código Penal en el artículo 26. Sí, Bien, señor. Le va a perfecto. hablar Carlos ahorita. Maestro, buenas noches. Yo también considero que se debe aplicar la ley más favorable por el principio de favorabilidad que tiene la Constitución colombiana. Eso es algo constitucional. Y Sí, además porque las etapas del intercrímenes empiezan cuando cuando la persona hace la ideación, hace la preparación y hace la ejecución. Que la consumación sea posterior, cuando hay una nueva norma, no implica por otra actividad de de la ley penal que se aplica en Colombia, que se debe de, así esté derogada o subrogada, se le debe aplicar a la persona el principio de favorabilidad, la ley más favorable para él. Esa es mi posición. Entonces, perfecto. Listo, me queda muy claro. Ley más favorable. Ahorita vamos a hacer algunas preguntas para retroalimentar, pero me parece una muy buena postura. Laura. Buenas noches, doctor. Hola. También considero, pues según el artículo 26, ¿no? Aparte de lo que dijo el compañero, por lo que dice que la conducta humana no solamente es punible cuando ocurren todas las circunstancias que comportan este tipo penal de los delitos consumados, sino también cuando sin existir el resultado propuesto por el individuo, el comportamiento de este pone en peligro el bien jurídico tutelado por el Estado. Entonces yo siento que él empieza a cometer su crimen desde que envía la bomba. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, tú adoptas el artículo 26 y dices, la conducta se entiende realizada al momento en el que envió la bomba. Bien, bien, listo. Amir, Mansa, Brian, Docente, muchísimas gracias. Tener en consideración darme el uso de la palabra en este. con gusto, proceda. Gracias, doctor. No le alcanzo a escuchar, Amir. Bueno, ahí me escucha mejor, mi estimado. Sí, ahora sí, mucho mejor, sí, señor. Le agradezco mucho. Teniendo en cuenta el mismo artículo citado por mis antecesores, el 26 del Código Penal, que reza sobre el tiempo de la conducta punible, yo apego mi tesis también a que este individuo debe tener la sanción de acuerdo al momento en que ejecutó la primera acción, que fue enviar la carta, toda vez que en ese momento existía el dolo y la intención completa de él hacer un daño.
que en el transcurso del tiempo, mediante ocurre la pandemia y todo aquello, pudo haber cambiado de decisión. Ya la conducta estaba en ejecución, pero se consumó eh, en un tiempo diferente. Entonces, considero que atendiendo este artículo 26 de nuestro Código Penal de la legislación colombiana, debe obedecer a una sanción en el momento que él hace el envío de la correspondencia que iba contagiada del dolo que le embargaba. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, también me gusta que incorporas el dolo como parte de la argumentación. Ahorita razonamos un poquito al respecto. Elvio, Doctor, muy buenas noches. También teniendo en cuenta el artículo 26 que dice la conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción. Y si tenemos en cuenta la acción se llevó a cabo en otra fecha. Dice, debido a que el lugar de la acción omitida, aun cuando sea otro el resultado. O sea que prácticamente, si no se hubiera hecho efectiva la acción, no hubiera pasado nada. Entonces, yo pienso que es en el momento en que se ejecuta, prácticamente se ejecuta la acción, que es la explotación de la bomba. entonces tú dices tú adoptas el 26 y dices, cuando se ejecuta la acción, pero la acción en este Correcto, caso es que haya explotado la bomba. ¿Sí? correcto, doctor. Perfecto, entiendo, muy bien. Bien, listo, Elvio. Ahorita me gusta escucharlos, yo quiero escucharlos a todos y vamos razonando. Rocío, Buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo pienso que se aplica la ley presente en el momento del acto. En caso del ejemplo, las leyes del 2024. Y yo le sumaría también una tentativa por el transcurso que pasó mientras la bomba estuvo como quieta, por así decirlo, antes de que llegara a su destinatario final, teniendo en cuenta que estuvo en riesgo la bodega en donde estuvo reposando todo ese tiempo. Entonces, pues lo que investigué, en el artículo 31 también está como la suma de las penas de los delitos que se pudieron haber cometido en un mismo acto. Ese es mi aporte. Bueno, te adelantaste bastante, Rocío. Hoy con tu respuesta vamos a ver mucho derecho penal. Entonces, súper bien. Entonces, tu tesis es momento del acto, pero entiendes que el acto es en el 2024, donde la persona muere, supongo, o donde estalla. Bien. Pero a la vez consideras que debe agregarse el fenómeno de la tentativa por el curso causal en el que la bomba estuvo estática, supongo, porque puso en riesgo la vida de otras personas Señor. o de las personas que habitaban la bodega, supongo, algo por el estilo. Sí, Sí, señor. perfecto, muy bien, excelente. Ok, Ángela María, Buenas noches, doctor. buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Me alegra. Doctor, bueno, para mí es desde el momento cuando la persona inicia, eh, bueno, desde cuando él envía la carta, ¿sí? Mm, Porque, o sea, el hecho de que no esté como tal el resultado está poniendo en riesgo un bien jurídico tutelado que es la vida. Entonces, según, bueno, mis compañeros ya lo han dicho, el artículo 26 de la conducta punible, o sea, se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción, o sea, desde el momento cuando él preparó, o sea, en este caso podríamos estar inmersos en un delito doloso porque él tuvo la ideación, o sea, pensó realizar el acto como lo iba a realizar, preparó, o sea, en fin, qué era lo que iba a llevar esa carta. La ujú. ejecución, o sea, cómo la iba a hacer llegar y la consumación, pues en sí que fue ya la obtención de lo que él quería lograr. Ok, 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 perfecto, muy bien. Pero tú sí, o sea, lo que entiendo es que tú sí tomas la posición de cuando la envía, ¿cierto? Porque es la terminación de la fase ejecutiva. Esa es tu Sí, tesis. señor. Sí.
Perfecto, muy bien. Ok, es que lo estoy anotando todos. Van a descubrir un principio jurídico importante, que si le hacen una pregunta a 10 abogados, van a tener 11 respuestas. Entonces, continuemos. Pero miren que cada uno, con los mismos elementos, razona de manera. Todos leyeron el mismo artículo, si se dan cuenta. O sea, todos cogieron el mismo código y todos tienen respuestas diferentes. Entonces, miren que hay un tema importante. Creo que tú ya pasaste, ¿cierto, Ángela? Contigo estaba hablando. José Giovanni. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, pues en principio, pues hay dolo, porque hay una intención directamente de la persona que quiere hacer el daño, y pues yo Ajá. pienso que la conducta punible es en el momento en que explota la bomba, porque es en el momento donde definitivamente se consume el delito como tal, a pesar de que haya habido una premeditación, pero en ese lapso de tiempo no pasó nada. ¿Sí? Que fue, o sea, no pasó nada, Ok, sino que la acción fue el día en el 2024 que fue la ejecución, donde sí. la acción se materializó y sucedió el delito como tal. Gracias. Muy bien, perfecto. Continuemos. Entonces, tu tesis es, antes de continuar con Rodrigo, tu tesis es momento en el que explota la bomba, ¿cierto? Y tú Sí, señor. consideras, precisamente algo, tú consideras que esa es la acción, ¿sí? ¿O ese es el resultado? Esa sería el resultado, doctor. Ok, bien. También iniciaste diciendo que había dolo. Bien. Rodrigo, Muy buenas noches, licenciado, y para todos buenas los noches. compañeros. Bueno, para mí se da desde el momento en que hace la acción, ¿sí? Ya que tiene la intención de hacer el daño, ¿sí? Que no se pudo hacer por situaciones ya externas, pero tenía la intención de hacer el daño. Entonces, Ok, para mí, y acorde pues con el artículo 26, creo que se acomoda, se tipifica ese delito ahí, ¿sí? Porque que se considera en el tiempo de la ejecución, y realmente la ejecución fue en el momento que tenía la intención de hacerlo, ¿sí? Ya que se estalló después, perdón, ahí se consumó, ¿sí? El delito, mm, pero ya tenía la intención de hacerlo y lo hizo toda la ideación, lo planeó, por lo tanto, para mí está desde el momento que, lo, que realizó la carta. pero espérate, es que, discúlpame, es que dices momento de la acción. Sí, ¿Cuál es el momento de la acción para ti? el momento de la acción es el momento en que construye y la envía. Ok, Esa es la acción. perfecto. Ujú. Listo. Bien, bien, bien. Listo, muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Edison Castilla Ibagué. Buenas noches, licenciado. Buenas Bueno, noches para cada uno de los compañeros conectados en esta noche. Para mí, parte del momento en que él tuvo el pensamiento, la intención de realizar el acto, de enviar la carta eh, con el artefacto bomba, donde también pues intervendría el artículo 103, que es allí donde se describe la tipicidad de los delitos, ¿sí? mm, Partiendo desde el dolo. Ese es mi listo. aporte. Perfecto, muy bien. Entonces tú dices, hay intención, tenemos que aplicar el 103, pero tú dices que cuando se entiende realizada la conducta, cuando la idea, cuando tiene la idea o cuando prepara la bomba o cuando la envía, porque te escuché esos tres, entonces quisiera como, o el conjunto. Sí, o sea, hay una intención, hay dolo desde el inicio, porque, o sea, lo pensó, ¿sí? Desde un comienzo su Sí, objetivo era realizar el acto sí, criminal. ujú, sí, sí, estamos de acuerdo en que hay dolo, pero ¿cuándo se entiende realizada? Cuando se ejecuta, o sea, en el momento que la bomba explota, Ok, entonces la ley que tendría que aplicarse es de cuando explotó. eh, serían los dos tiempos, porque digamos hubo una intención Sí, y también se ejecutó la acción. ok, los dos tiempos. Perfecto.
Gracias, Edison. Julieta Jiménez. Doctor, buenas noches. Doctor, discúlpeme que no encienda la cámara, Pierda cuidado. pero estoy aquí, quiero participar, quiero aprender. Doctor, en el artículo 26 del Código Penal colombiano, habla muy claro, dice que la conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en el que debió tener lugar la acción omitida y aun cuando sea otro el resultado el resultado. Entonces, en ese orden de ideas, desde que se concibe la idea de llevar a cabo un delito hasta que el autor consigue el fin que se había propuesto, Sí. todo atraviesa pues una serie de fases, pero desde ahí comienza, o sea, se ejecuta todo, todo inicia desde ahí. Sí. Hay algo que se llama crímenes, que se ha entendido como el proceso, Intercrimen. la parte mental y la parte físico, que va desde que de la decisión, que se toma la decisión, perdónenme que no puedo hablar muy bien, desde que se toma la decisión de cometer el delito hasta el momento de la consumación. Ese proceso inclusive lleva, usted lo sabe, nosotros apenas lo estamos aprendiendo, lleva unas fases que es la ideación, que es cuando comienza a preparar todo, llega la otra fase de la preparación, alista todo, lo compra, cómo lo va a hacer, llega la ejecución hasta llegar al momento de la consumación. Entonces, para mí todo inicia desde ahí, desde que la persona inicia a preparar todo. Y sí se presenta dolo, sí hay dolo porque pues el dolo es como la intención de hacer daño. Entonces, esa persona tiene esa intención de hacerle daño a la otra persona, la intención de hacer un delito, aún sabiendo que está cometiendo un ilícito, algo ilícito. Es más, es un dolo directo. Y si miramos más allá, pues vamos a encontrar también que se puede estar presentando algo que llaman, si no estoy mal, homicidio en la modalidad de tentativa. Entonces, porque la persona, ese era el objetivo de la persona, independientemente del resultado que haya logrado. Entonces, todo es desde que la persona comenzó a idear lo que iba a hacer. Muchas gracias, doctor. Perfecto, muy bien. Anote tu respuesta. Con gusto. iPhone Dana Camila. Hola, docente. Hola. Buenas noches. Bueno, primeramente se debe tipificar completamente la conducta. Aquí tenemos que pues la conducta se tipifica de manera que sea típica, antijurídica y culpable. Primero, pues yo creo que queda descartada la tentativa en caso, pues la verdad no tengo mucho conocimiento sobre el caso que vieron, pero según lo que he escuchado voy a realizar mi aporte. Está bien. Bueno, si la bomba se estalla y produce una muerte, yo creo que se descarta el hecho de que pueda llegar a ser tentativa porque pues ya podríamos configurarlo como homicidio que está en el artículo 138 del Código Penal. La tentativa se configura cuando la persona tiene la intención de matar a otra pero no logra consumar su objetivo. Sí. El hecho, si fuera una tentativa, pues eso ya entraríamos como en un ámbito probatorio en el caso de que la persona no muera. Claramente también lo que están haciendo mis compañeros y lo que escucho es que están tratando de determinar si fue con dolo, culpa o preterintención. La bomba, pues por lo que entiendo, no fue lanzada con culpa porque no fue, digamos, un accidente, entonces queda descartada. Tampoco se descarta también la preterintención porque la persona pone en ejecución un plan metodológico para poder lograr un objetivo, entonces ya creo que sí tienen razón cuando se refieren a que se configura el dolo. Respecto lo que decía mi compañero Carlos de aplicar el principio de favorabilidad, dependiendo, no tengo como
claro si, pues tú pusiste el caso de que estuviera como la bomba se haya estallado en medio de dos jurisdicciones. ¿Me No, son confirma? dos. Es que algunos de tus compañeros han dado más información de la solicitada, pero no creo que como un ejercicio impertinente, sino como argumentos para poder Sí, sostener su postura. Frente a la pregunta principal, que es esta. La bomba es enviada con la ley A y ok. estalle produce el resultado muerte, puede ser, con la ley B. En la clase pasada veíamos que el Código Penal tiene una regla y es que la ley penal se aplica, digamos, independientemente del tiempo en el que se encuentre, siempre se aplica la ley vigente al momento del acto. Sí, El, entonces en este caso se aplicaría el principio de retroactividad, que es que ese se ve aquí en Colombia, que es, digamos, dependiendo en el momento que se haya consumado la ejecución de la bomba, eh, se tiene en cuenta la fecha y espérate, se ha cambiado de jurisdicción o, digamos, ya no, hay muy otra bien. ley, se Pero espérate entiende la primera. sí, pero espérate un momento. Es que para aplicar retroactividad tienes que saber cuál es la ley vigente. Porque si no sabes cuál es la ley que tienes que aplicar, pues no puedes aplicar retroactividad. ¿Me hago entender? O sea, tienes que aplicar una ley hacia atrás, hacia un momento en el que no está vigente. Esa es la retroactividad. El problema jurídico que se plantea en el presente caso es, bueno, ¿cómo hago para arrancar? O sea, ¿cuál es la ley que en principio debería aplicar? ¿Cuál es la primera? ¿En cuál entiendo ejecutada la conducta? ¿En la que se envió la bomba o en la que estalla la bomba y produce la muerte? Ese es, digamos, el tema del dolo que escuchaste, de tentativa o no, tiene que ver más bien con argumentos que tus compañeros han estado utilizando para poder soportar su conclusión. Pero si te das cuenta, a cada uno le he terminado preguntando, pese a que el argumento se pueda desviar en algún punto, les he preguntado, venga, ¿y usted qué cree? ¿Cuándo se entendió realizada? ¿Cuándo la envió o cuando murió? Entonces, te pregunto, ¿tú consideras que hay un homicidio consumado, doloso? Te pregunto, ¿tú consideras que la conducta se entiende realizada en Colombia cuando envió la bomba o cuando la bomba estalló y mató a la persona? O sea, y la persona muere. El resultado aquí sería muerte. Entonces, según mi punto de vista, yo digo cuando estalló la bomba Ok, y produció el efecto que ya del que estamos hablando, que es sí. de la conducta punible, que sería homicidio. Perfecto, muy bien, Ya. Dana. Entonces, tú consideras que la tesis, para resumir tu tesis, es, y digamos que todo lo que me dijiste te permite soportarlo también. Consideras que es un homicidio consumado, que se descarta la culpa, que tiene que ver con el dolo. Me parece muy bien. Pero la pregunta el quid del asunto era ese. Entonces, tú consideras que se entiende realizada en el resultado, que en este caso, pues es de la muerte perteneciente al homicidio. ¿Listo? Perfecto, Dana. Muy bien. César Iván. Buenas noches, licenciado. Sí, para mí yo también, eso se da en el momento en que se acciona la bomba, o sea, en el momento que hay la muerte, ¿no? Sí, perfecto. Entonces tú, digamos, adoptas la posición de Dana, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Excelente, Henry. Licenciado, buenas noches compañeros. Pues mirando el punto de vista mío, hay varios delitos. Puede ser el dolo desde el principio, puede ser el concierto para elegir, pero si nos ponemos a mirar desde el punto de vista donde se producen los hechos, el hecho, donde estalla la bomba, la fecha, con la ley vigente, se entiende por realizada el resultado. El resultado, Sí, perfecto. señor. ¿Listo? Diego Fernando Moreno. Mi doctor, buenas noches. Partiendo de eso, yo estoy desde el punto de vista, desde el que envía la bomba. Ahí desde el mismo momento de que ya esta persona está sobre el artículo 366 de la fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las fuerzas militares, en el cual los explosivos y esos manejos, pues ahí está, desde ahí la conducta. Entonces Muy yo ahí bien.
o desde el mismo momento que lo envía, apoyado con el artículo 26 de los compañeros y demás, pero desde el mismo momento de la conducta en que empieza él a elaborar el artefacto para ser lanzado. Muy buena apreciación, pero te quiero hacer, y tienes toda la razón, frente a ese delito, es que no hemos llegado allí, pero ese delito es un delito de mera conducta, se llama así, solamente, no tiene resultado, solamente comportarlo es Señor. más que suficiente. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿y frente al homicidio? O sea, tú sabes que pueden haber dos delitos, por ejemplo, pero yo solamente les mencioné uno, homicidio. Frente al homicidio, ¿cuándo crees que se ha realizado el homicidio? Cuando, es decir, ¿cuándo crees que la ley debe aplicar? ¿La ley que estaba vigente cuando se envió la bomba o la ley que está vigente cuando la persona muere? Cuando muere mi doctor. Ok, entonces, resultado también, ese sería el resultado. Sí, señor, resultado. Diego Fernando. Muy bien, y viene Fanny. Buenas noches, docente y compañeros. Buenas noches, Pues Fanny. yo también creo que la ley se debe aplicar cuando ocurrieron los hechos, ¿no? Mirando ¿Cuál es aquí el en hecho? el artículo 27 que dice que la conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en el que el debido tener lugar la acción omitida aun cuando sea otro el resultado. Entonces yo creo que fue cuando explotó, porque pues ahí, en ese tiempo se le debe aplicar la norma de la ley que estaba vigente en ese momento. Ok, perfecto, Fanny, muy bien, cuando explotó. Bien, Ujú. Gracias. falta, creo, Amir, creo que ya habías hablado, pero volviste a alzar la mano, ¿cierto? No es de la vez pasada. Sí, señor. Cuando tenga la posibilidad, me gustaría intervenir una vez más. Sí, señor. No, lo escucho. Bueno, le agradezco. Reforzando mi teoría, considero aún incluso que sí hay que tener en cuenta esta primera fecha, toda vez que para aquel momento la conducta gozaba de tres grandes elementos y era que la conducta era típica, antijurídica y culpable. Ok. Que infortunadamente no se pudieron presentar los hechos en los tiempos que él se quería, pero recordemos también que una conducta punible puede ejecutarse bien sea por acción o por omisión. Entonces, ahí se le presentaron a él los dos sucesos por acción, cuando dio inicio al envío de la correspondencia que iba a ocasionar un homicidio. Y luego por omisión, porque incluso en algún momento pudo haber ido a recoger él mismo la correspondencia para que no se consumaran los hechos como tal. Es decir, él omitió en algún momento, presumamos que hubiese existido un arrepentimiento, omitió no haber recogido el paquete, llamémoslo así. Por lo tanto, su conducta fue típica, fue antijurídica y fue culpable por acción. De tal manera que me sigo apegando a esa primera fecha cuando él dio inicio a los sucesos. Ok, ok, perfecto, muy bien. Entiendo la argumentación adicional. Diana, por último. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues en relación a la conducta punible, para mí es específicamente cuando explota la bomba, porque dice que lo que decía el compañero es que era cualquier acción u omisión que está tipificado como delito directamente. Y en el Código Penal especifica directamente cuándo corresponde a una acción de delito punible, ¿no? Y lo otro es que cuando se establece como una intención, una pretensión de hacer daño, lo que resume eso es que es un elemento subjetivo determinante del objeto procesal penal, más no es un elemento específicamente punible, ¿sí? Entonces dice específicamente que conocer las conductas punibles y sus elementos ayuda a prevenir la comisión de los delitos, proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar una defensa legal. Pero en realidad esa pretensión que tenía el individuo es un elemento subjetivo, ¿sí? Pero realmente el tema punible se establece cuando explota la bomba. Ok, Gracias.
Perfecto, muy bien. Ah, Daniel. Mi doctor, la conducta Ten punible de cuidado acuerdo manejando, a los Daniel. hechos. Ah, sí, ya estoy aquí, ¿qué? Parado, hace rato. Ah, bueno. Gracias, doctor. Sí, Es de no te preocupes. acuerdo a los hechos ejecutados. en- entonces estoy a favor o inclinado por la conducta punible de los hechos. Pero, El ¿cuándo? resultado, el resultado. Resultado. Cuando Listo, explota, listo. cuando explota. Listo. Perfecto, muy bien. Entonces, bien. Creo que ya terminamos. Pero hay unos comentarios por acá. Doctor, quiero hacer el aporte también, Luis Fernando Morgado. Ah, qué pena, es que había un Fernando. Qué pena contigo. Pensé que ya habías pasado. Discúlpame. No, tranquilo, Eh, doctor. no, te confundí. Espérate. Con Diego Fernando. Ya, listo. Perdóname. Adelante. Bueno, doctor, yo pienso que sí, existe un hecho punible y pues todo se basa o inicia desde mi punto de vista, desde que explota el artefacto explosivo. Aparte de los artículos que ya los compañeros dieron a conocer, yo le añadiría también uno que es muy especial, que está dentro de su artículo 144 del Código Penal, donde se definen aquellos actos de terrorismo como aquellos que se realicen durante un conflicto armado y que tengan como objetivo aterrorizar a la población. Hay algún paréntesis dentro de esa situación, independientemente del acto sea directo o indirecto, bien sea para la persona o el objetivo específico a quien vaya y de pronto no lo logra, como aquellas personas están entrenadas especialmente para todas estas acciones delictivas o terroristas y demás, considero que en esto le puedo añadir ese artículo. Estos actos pueden incluir ataques indiscriminados o excesivos, represalias a actos o amenazas de violencia. Entonces, existe el dolo, como todos lo sabemos, y yo le añadiría desde mi punto de vista del artículo 144. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Listo. Esa es una visión nueva. Muy bien. Creo que ya estamos completos, ¿sí o no? Bien. Dana ha hecho unos comentarios en el chat también, pero creo que tienes la mano levantada aún. ¿Quieres opinar a través del audio o quedó levantada la vez pasada? Y Daniel también. Ok, ok. Daniel Flores. Ya la Excelente. bajé. Muy bien. Pues miren que yo quedo sorprendido porque me parece interesantísimo, es que el derecho es una ciencia bella. Eh, un grupo plural de personas con experiencias diferentes, se les plantea un problema jurídico, en principio, ya se van a dar cuenta por qué, en principio sencillo, para, para, pues digamos, el ordenamiento jurídico colombiano, un problema jurídico muy complejo. Eh, y se les otorga, lean el Código Penal a ver qué pueden encontrar. Y una pregunta de una sola posición. Eh, Resumo para todos la pregunta. Un sujeto envía una bomba bajo la ley A y cuando la bomba estalla y mata a la persona, ya estamos frente a la ley B. ¿Cuándo se entiende realizada la conducta? ¿En vigencia la ley A o en vigencia la ley B? Y obtenemos mm, unas 12 posiciones, más o menos, todas diferentes. Eh, Voy a destacar algunas. Hay quien considera que debe aplicarse la ley vigente al momento de la elaboración de la conducta, por ejemplo. Hay que considerar que para resolver el caso es necesario tener en cuenta el principio de favorabilidad, por ejemplo. Hay quien considera, y a eso se suman algunos, que hay que tener en cuenta que cuando se envió bajo la lectura del artículo 26. Hay personas que dicen que el dolo es importante, se lo escucha a varios. Eh, uno, dos, tres, cuatro. Cinco de ustedes dijeron que el dolo era relevante, que el dolo tenía, digamos que partían de que el delito era de comisión dolosa. Entonces vamos a usar el dolo. Hay personas que parten de concebir que dicen, como lo dice el código, se entiende realizada
bajo la acción, pero entienden que la acción es la explosión de la bomba. O hay personas que entendieron que la acción era en la muerte del sujeto. También hay quienes consideran que es al momento del acto, es decir, que el acto se entiende realizado con la muerte. ¿Qué otra posición vi? Porque las que no se repiten, pues digamos que las puedo agrupar. Cuando la envía, hay dolo, al momento en el que estalla, y la mayoría, la gran mayoría, señaló, hubo una posición dual, uno de ustedes señaló que las dos leyes eran aplicables, aunque pudieran tener, digamos, consecuencias punibles diferentes, hay quien consideró que las dos se podían aplicar. Y también la mayoría consideró que era cuando operaba el resultado. Entonces vamos a resolver. ¿Les parece? Lo primero que deben tener en cuenta es lo siguiente. Uno tiene que tener muy claro, y eso ya lo vimos, digamos, cuando estaba explicando derecho penal de acto, la distinción entre la fase ideativa, preparativa, ejecutiva y consumativa. Bien, voy a retomar brevemente. Bien. A esa expresión se le suele llamar iter criminis. Voy a volver a escribir por acá. Está en el chat. Iter criminis. También conocido como el camino criminal. Es decir, el pequeño paso a paso que se supone realiza una persona cuando está en una comisión de una conducta punible. Bien. Ese iter criminis se compone por la fase ideativa, es decir, cuando la persona se imagina el delito. Bien, llega a su mente la idea criminal. Pero resulta que esa idea criminal, pues, no es punible. Es decir, el imaginar cometer un delito no tiene ninguna relevancia para el ordenamiento jurídico. Si no, todos nosotros fuéramos claramente responsables penalmente, porque al año cualquiera de ustedes se puede imaginar cantidad de delitos, ¿me hago entender? O sea, los que ustedes quieran, pero, y puede ser por un momento. Es decir, desee la muerte de alguien, acúseme, padre, de que desee la muerte del prójimo. Entonces, bueno, acúseme de que desee robarme lo que habían dejado por ahí. Entonces, bueno, listo. Entonces, no es punible. Después viene la fase preparativa, que hablábamos también clases pasadas cuando les estaba explicando derecho penal de acto. La fase preparativa, apreciados colegas, se realiza cuando el sujeto activo se hace a los medios necesarios para la ejecución de su conducta. Entonces, por ejemplo, que va a matar a su pareja, entonces compra, qué sé yo, una pala, una soga, compra gasolina, compra un yesquero y lo que pretende es meterle candela para poder en algún momento enterrarla en el patio de su casa. Así hay una novela, un cuento, perdón. Tampoco en este caso el comprar gasolina, el comprar la pala, el comprar el yesquero, el encendedor, nada de eso resulta punible, porque todo eso está permitido por el ordenamiento jurídico. Y miren que nada tiene que ver el dolo. ¿Sí se dan cuenta? Estoy comprándolo. Pero ya cuando llega a la fase ejecutiva, es decir, cuando realiza la acción idónea para ocasionar la muerte, es ahí donde empieza la responsabilidad penal. Y recuerden que en clase pasada hablábamos de la idoneidad de la acción, es decir, que sirva para poder producir el resultado. ¿Estamos claros? Entonces, en ese caso, es a partir de la fase ejecutiva donde yo podría llegar a contar, por ejemplo, la tentativa. Intento realizar la fase ejecutiva, no se produce el resultado, que es lo que nosotros llamamos la fase consumativa, es decir, se produjo el resultado típico y ya. ¿Listo? Entonces estamos claros con eso. Ideativa, preparativa, ejecutiva y consumativa. Bien. La pregunta aquí, entonces miren que temas como el dolo, desde el que lo planeó, y la preparación, como podría ser el armar la bomba, pues en estricto sentido no resulta necesario por el tipo penal de homicidio. El armar la bomba tiene mucho que ver con el tipo penal de tráfico y fabricación de armas de uso privativo de la fuerza pública, otro tipo penal. Pero para el caso de homicidio, el armar solamente la bomba no es una conducta idónea para poder matar a alguien. Es necesario enviarla, activarla, es decir,
poder ocasionar, porque qué tal que la deje ahí y listo. Entonces miren que con eso no sería idóneo para producir la muerte necesariamente de una persona. Ahora, entonces centremos la pregunta. Hay dos momentos importantes en el presente caso. Cuando yo ejecuto la acción idónea, es decir, cuando envío la bomba que si se abre se estalla, ¿bien? O cuando la persona muere a causa de la producción del resultado del estallido de la bomba. Esos son los dos momentos importantísimos. ¿Me hago entender? El problema es cuándo entiendo realizada la conducta. Me voy a explicar brevemente con esto porque hay una razón por la cual hay tanta variedad de posiciones y es que ninguna de las respuestas es incorrecta por una razón importantísima y es que hay penalistas en el mundo que defienden una y otra tesis. Es decir, son teorías que se han creado, pero Colombia acoge una sola. Bien, y ustedes tienen que conocerla. Voy a explicar cada una y ya les explico, son tres en realidad, pero ya les explico cuándo Colombia, cuál tesis acoge Colombia. La teoría de la acción, se llama así, dice que la conducta punible existe en el momento en el que la persona realiza la acción ejecutiva. Es decir, cuando la persona, en este caso, envía la bomba. Bien. Entonces la gente utiliza algunos razonamientos como, bueno, ¿y si no estalla? Bueno, ¿y si no lo mata? O sea, ¿cómo hacemos para tener en cuenta solamente ese momento? ¿Me hago entender? La teoría responde, no es que en ese momento haya sucedido. Es que la ley que tenemos que aplicar es la de ese momento. Por una razón, responde la teoría. El ciudadano que envió la bomba sabía que estaba cometiendo un delito y se expuso a la pena que el ordenamiento jurídico le daba en ese momento. Pero qué tal que cambie y de repente pongan pena de muerte para enviar una bomba y matar a alguien, pues él no va a saber porque esa pena lo va a sorprender. No fue esa la pena con la que ejecutó la conducta. Si se dan cuenta, no fue eso a lo que se arriesgó. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Y posteriormente viene la teoría del resultado, la otra teoría que dice, no. Solo vale la producción, digamos, de la muerte, ¿bien? Cuando se ejecuta verdaderamente el resultado del tipo penal, que en este caso es la muerte, o cuando tiene lugar fenomenológicamente el resultado. Tiene sus argumentos, principalmente porque dicen, no, yo necesito tomar en cuenta la posición que me dice el tipo penal como resultado. Solo ahí se configura el tipo penal y esa es la fecha. Y hay una tercera posición o tercera figura normativa o figura jurídica que les dice que se tiene en cuenta las dos y que indistintamente el juez la puede aplicar. A eso se le suele llamar una teoría ecléctica o mixta. Bien, les voy a compartir brevemente una presentación sobre el tema. Entonces, ¿ven mi pantalla, por favor? Una diapositiva. Sí, doctor, Sí, sí, señor. estamos observando. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí están. Teoría de la acción considera que el momento de la comisión del delito es aquel en el que se manifiesta la voluntad, es decir, aquel en el que se realiza la acción, y en las omisiones, por ahí vienen algunos comentarios que se comparaba la omisión al delito imprudente. Es decir, cuando por culpa o no tengo dolo, no. La omisión puede ser dolosa también. Por ejemplo, imagínense que a mí me dejan cuidando un bebé y tengo el deber de alimentarlo y quiero que muera y dejo de alimentarlo. Entonces miren que es una omisión dolosa. La omisión también puede ser culposa. Ay, se me olvidó alimentarlo. Entonces miren que no cambia, no cambia la modalidad de la conducta, cambia es otra cosa. En las omisiones, el tiempo en el que se debe realizar la conducta. Y la teoría del resultado les dice, es el momento de la comisión del delito, coincide con aquel en el que se produce la consecuencia material de la acción. Y la teoría mixta les dice que se acoge de manera indistinta. Bien. Pues bien, el artículo 26 del Código Penal colombiano acoge una sola tesis. Acoge la tesis de la acción. ¿Y qué les dice la tesis de la acción? Entonces, vamos acá al artículo 26.
Tiempo de la conducta punible. La conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en el que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando sea otro el del resultado. Entonces aquí se los separa el Código Penal y les dice, se tiene en cuenta solamente para el momento de la conducta punible cuando se haya realizado la acción. En este caso, la acción fue enviar la bomba, aunque otro haya sido el tiempo del resultado. Es decir, aunque la muerte de la persona se haya producido en otro momento de orden temporal. ¿Estamos claros hasta ahí, colegas? ¿Se entiende la distinción? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Excelente. Eso tiene algunas consecuencias importantes que quiero compartir con ustedes frente a las líneas temporales de los delitos. Presten por favor especial atención. Hay varios tipos de delitos. Están los delitos a distancia. Bien, los delitos a distancia son aquellos en los que una persona realiza en un momento determinado una conducta y tiene lugar en otro momento. Ya saben cómo resolverlo. Pero está también el delito continuado y yo quisiera que pudieran prestar especial atención a eso. El delito continuado es cuando, por ejemplo, una persona se apodera durante un año completo de trabajo de 100.000 pesos diarios de la caja del Banco BBVA. Por ejemplo, es cajero del Banco BBVA, todos los días tiene contacto con dinero y todos los días saca 100.000 pesos con ánimo de que no lo sospecha. Entonces la pregunta es, bueno, comete 366, este año serían 366 hurtos de 100.000 pesos o comete un solo hurto de que 36 millones de pesos, creería yo. Entonces, ¿cuál es la forma? Entonces, el Código Penal les dice, no, ese delito es continuado en realidad. Es un solo delito, solamente que se ha fraccionado de manera idéntica durante un periodo de tiempo. Segundo, delitos de ejecución permanente, como por ejemplo el secuestro. Si ustedes se dan cuenta, el secuestro tiene una naturaleza importantísima y es que se está realizando constantemente. El secuestro no solamente es arrebatar, también estoy secuestrando cuando mantengo a la persona privada de la libertad. Y esa, digamos, conservación del estado de privación de la libertad, lo que hace es actualizar el tipo penal en la medida en la que sigue realizándose. Por lo tanto, en la regla, por ejemplo, tanto del delito continuado como del secuestro, es sencilla. Se entiende realizada la conducta en el último acto. Es decir, en el delito continuado se entiende realizado el hurto el día 366. Es decir, el último hurto que realizó, ese lo vamos a entender como la fecha en la que realizó el delito. Y en los delitos de ejecución permanente es igual. Cuando, por ejemplo, yo entiendo, imagínense una persona que sea, qué sé yo, secuestrada 6 años. En 6 años pueden cambiar las normas muchísimo de orden penal. Entonces, ¿con cuál lo juzgo? Con la que lo liberó. ¿Por qué razón? Porque ese fue el último acto de privación de la libertad que tuvo. Bien. Diferente ocurre con los delitos instantáneos que crean un estado antijurídico duradero. Me voy a explicar. Imagínense, por favor, que, qué sé yo cometo fraude procesal. Engaño a un juez laboral para que me reconozca una pensión. Bien. El fraude procesal es un delito de ejecución instantánea. Bien, es decir, apenas lo hago. Pero sigue produciendo unos efectos porque me reconocieron la pensión. Entonces, ¿cuándo me juzgan o con qué ley me juzgan? La respuesta es, me juzgan con la ley vigente al momento de la realización de la conducta, que es de manera instantánea. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene nada que ver los hechos posteriores como los pagos que me puedan hacer. Y viene el delito progresivo. ¿Cuál es el delito progresivo? Imagínense, por favor, que yo quiero matar a mi pareja y que dispongo de ciertas pequeñas cantidades de veneno para poder matarla diario. Entonces la voy matando poco a poco. Todas esas conductas son terribles, son punibles cada una de manera individual, pero el derecho penal les dice, no, pues ahí lo que se cometió fue un homicidio. Bien, un homicidio cometido de manera progresiva, por decirlo de alguna forma. Y por lo tanto se juzga con el último acto. ¿Estamos claros hasta ahí, apreciados colegas?
Hay claridad, mi estimado. Perfecto, muy bien. Entonces, permítame un momento, por favor. Hoy vamos a durar, yo creo que hasta las 9, me parece bien. Generalmente nosotros vamos desde 8 a 9, si no estoy mal, me pueden indicar. Perfecto, es que hoy iniciamos un poquito antes, si no estoy mal, precisamente por la clase que hemos perdido. Regálame Maestro, solamente. pues iríamos hasta las 9:30, porque si es de 1 hora, de 7:30 a 8:30 sería una, y de ocho y Ajá. media a 9:30 sería la otra. Ah, bueno, perfecto, está bien. Sí, es que eso era lo que quería clarificar. Entonces, regálenme solo un momento, porque voy a empezar otro tema. Solamente un momento. Listo. ¿Alguien pedía tiempo de qué? Ah, Temporary Actus. Pensé que alguien estaba pidiendo tiempo de algo. Carlos, dime. Maestro, es que yo hace como 15 o 20 días tengo una inquietud. Uy, esa duda lleva mucho tiempo ahí añejándose. No, A no, ver. no, es que como no habíamos tenido clase, era cómo le había ido con su caso que usted nos había explicado que al otro día tenía y que había un vacío en la ley que como no podía hacerse por análisis. Ah, ya me acordé. Uy, genial. Adivina, aplazaron la audiencia. Ah, yo sí me lo imaginé porque en Colombia suele suceder eso. Estamos en el sistema aplazatorio. Entonces, cuando tenga la respuesta, te lo juro que te lo digo, dice Diomedes, pero por ahora no. Ah, Sí. bueno, señor, listo, gracias. De hecho, esa audiencia está para mañana o estaba para mañana y también la aplazaron. Es que es muy complejo. O sea, miren, recientemente la Corte Constitucional colombiana ordenó algo y dijo, vea, los juicios en materia penal, los juicios en todo, se pueden hacer virtuales, pero en materia penal no, dijeron, en materia penal presencial, por unas razones que podría elaborar perfectamente un niño o una persona que no haya visto derecho, pero verdaderamente es complejo que la elabore la Corte Constitucional, diciendo como por ejemplo que el juez en audiencia puede percibir cuando la persona está sudorosa o mintiendo o evadiendo preguntas. Miren, la psicología del testimonio ha explicado que es imposible determinarlo. Nadie puede determinarse una persona. O sea, eso es de series de televisión, de una persona cuando alguien alza la ceja o tose o suda, pues puede determinar si está mintiendo o no, pero no. Hay unos avances muy importantes en esa materia. La psicología del testimonio ha dicho, por ejemplo, que si uno conoce a una persona desde hace mucho tiempo, puede crear patrones de identificación de su mentira, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden saber cuando el hijo les miente o cuando la pareja les miente porque hay algo raro en ellos. ¿Pero por qué? Pues porque llevan 20 años con ellos, 30 años. Es decir, hay un patrón.
¿Me hago entender? E incluso en ese momento el patrón puede repetirse por otra razón. Entonces, me explico, miren. eh, Muchas veces yo le digo esto a los estudiantes de Derecho. O sea, imagínense que mañana les toca una audiencia en contra mí, por ejemplo. Pero mañana, listo, ya. Y todos ustedes, pues dicen, uy, hijo de madre, o sea, ¿será que estoy listo? Y empiezan con las dudas y seguramente lleguen nerviosos y cuando el juez les diga párese y usted no sepa dónde pararse, pues más nervioso todavía. Y cuando le digan calles y cuando lo vean mirando el celular y casi lo multan con 2 millones de pesos por eso, pues también en algún momento se va a sentir nervioso. Ahora imagínese un testigo. O sea, ahora imagínese una persona que nunca ha visto un juzgado en su vida y que hay un man con toga que lo está gritando y que le está diciendo que si jura, porque si no, entonces va preso 8 años. Entonces, pues obviamente que la gente está nerviosa. Si me hago entender, no necesariamente tiene que ver por la mentira. Entonces ya se ha comprobado que eso no funciona. Y lo que sí se estaba comprobando era que la virtualidad servía para avanzar en los procesos. ¿Por qué? Y este juzgado precisamente hace las audiencias presenciales, el que se está aplazando, es el único que me aplaza tanto. Y es que para la presencialidad se requiere mucha plata y mucha logística. Me voy a explicar. Se requiere transportar a las personas privadas de la libertad desde los centros penitenciarios en que se encuentren hasta los palacios de justicia correspondientes. Ahora, eso independientemente de donde estén, ¿no? O sea, o sea, estén en la costa hasta el Amazonas, tienen que moverse hasta allá. Entonces, tiquetes de avión pagados por el Estado, pagados principalmente por el IMPEC, para poder movilizar a las personas. Y además de eso, algo importante, y es que Colombia no tiene tantas salas de audiencia. En Colombia, antes de la pandemia, los jueces se peleaban por las salas de audiencia. Entonces, no tienen dónde hacerla, ¿no? Entonces, el que primero llegue, llegó rapiditico, listo, ya tengo esto. Y el resto que se aplacen, pues las del otro juzgado que se aplacen, porque yo ya me va a sacar. Sí me hago entender, o sea, sí se dan cuenta de lo que ocurre. A mí me pasa, por ejemplo, yo me la paso viajando porque pues también tengo casos en otras partes de Colombia. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Y si no puedo estar en Cúcuta? Pero yo soy de Cúcuta. Si no puedo estar en Cúcuta en ese momento, ¿qué hago? No, pues será aplazar, porque ¿qué más? Y yo no tengo ninguna consecuencia por aplazar. ¿Sí se dan cuenta? Más bien eso que logra, pues que se prescriban los procesos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, pues por hacer un favor, en realidad la Corte Constitucional hizo una embarrada muy grande. Por eso les decía, un paréntesis pequeño ahí sobre el tema de la virtualidad en los procesos. La virtualidad ha sido maravillosa. ¿Y cuál es el problema? Que también es mal empleada, es decir, hay personas que son, con todo respeto, sátrapas y que hacen que los testigos tengan documentos escondidos y que ponen a personas a escuchar indebidamente algunas diligencias y que en algún momento hacen que están detrás del testigo mostrándole qué decir y demás. Pero yo creo que con una buena dirección de la audiencia eso se puede solventar. Yo he tenido audiencias con juezas de 65 años, por ejemplo o 60 y algo, no me acuerdo cuál la edad de la doctora Alba, y manejan la audiencia virtual a la perfección, un juicio muy bien dirigido, rigurosa, doctor, muéstreme toda su oficina, yo quiero ver en dónde está, cierre la puerta, garantíceme que no ingrese ninguna persona. Entonces miren que en realidad, si alguien quiere dañar a un testigo, por decirlo de alguna manera, pues en realidad que sea virtual o presencial no lo cambia mucho, porque también pudo haberlo preparado antes de la audiencia. Entonces, pues digamos que no le veo yo mucha diferencia, por decirlo de alguna manera. Escucho a Diego y posteriormente escucho a John Alejandro Torres. Hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 Doc, ¿me escuchas? Sí, Diego, ya te escucho. Listo. Doc, decía, por el tema de la virtualidad, pues está la etapa de juicio es la que ya se está haciendo presencial en el tema penal, ¿cierto? Sí, señor, así es. Nosotros creo que con Diego, con mi compañero Diego Moreno, estuvimos presenciando un caso que hemos seguido y que hemos apoyado y nos hemos estado dando cuenta de que para
para la defensa como tal, este tema ha sido más favorable la presencialidad que la virtualidad por el tema del interrogatorio, el contrainterrogatorio y todo eso. Ah, ya te entendí. Pues, pues pienso yo que en esa parte es como más favorable ya el tema de presencialidad que el de virtualidad. Te entiendo. Pues mira que eso depende también de las, ¿cómo es que dicen por ahí? Cada quien cuenta la historia como le fue en la fiesta, una cosa así del dicho. Y la verdad, por ejemplo, yo por el contrario, yo tenía mucha facilidad para contrainterrogar, por ejemplo, testigos de manera virtual. Me parece muy sencillo, principalmente cuando hay documentos, porque es que uno se enreda a veces con el documento, con el expediente físico. En cambio, acá es proyectar la pantalla. Mire este documento que dice tal cosa. Pero yo entiendo esa figura. El problema es cuando, no solamente de la profesión, a mí no me parece que, porque yo, por ejemplo, tendría un alegato personal y es se me dificulta ya presencialmente un juicio. Es decir, me parece mucho más sencillo hacerlo virtual porque puedo estar en cualquier parte del mundo y me puedo conectar. Y eso tiene que ver con temas académicos, con temas profesionales, con que si me sale un viaje para capacitarme a tal lado o para dar una clase en tal otro, pues bueno, listo. Ese es un argumento personal y yo tengo que distinguirlo del argumento personal. Y ni siquiera es personal, no es un argumento laboral. La gente cree que a nosotros los abogados penalistas como que no nos deben tratar como empleados, como trabajadores o como prestadores de servicio por la naturaleza de la profesión, ¿no? Pero todos estamos cumpliendo un rol, todos estamos trabajando, todos estamos haciendo algo para mantener nuestros hogares. Pero lo que verdaderamente yo observo y lo que a mí me preocupa bastante es lo siguiente. Eh, Permítame un momento, solamente un segundo. ¿Qué tal con ustedes? Entonces, les decía, lo que a mí me preocupa no es ese escenario de orden profesional, sino lo que me preocupa es verdaderamente el desgaste de la administración de justicia. Se van a ralentizar mucho los procesos, muchísimo. Miren, la justicia funciona así. Supongan ustedes que mañana tenemos juicio, ¿bien? Y que Carlos Hernán, Edinson y Dana, que está por ahí, pero ya no me acuerdo dónde, eh, creo que estaba por ahí, pero el caso, eh, son abogados, ¿bien? Y cada uno tiene que traer a sus testigos. Supongan que un testigo de Dana se enfermó, pues ya se canceló la audiencia. O sea, hola, Dana, ¿qué más? Entonces, ¿qué pasa? Pues llegamos hasta donde cada uno puede evacuar, pero Dana va a decir, pues si me enfermó un testigo, ¿qué hacemos? No, pues sí, hasta luego. Y ya, chao. ¿Y para cuándo la siguiente audiencia, doctor? Su señoría. Y bueno, pues yo tengo audiencias, a ver, libre, octubre, porque todas las audiencias ahorita las están fijando para septiembre, octubre. Entonces, miren el daño que tiene, el colapso que tiene ahorita el sistema judicial, como para ponernos a chistear
con el tema de que se hagan presenciales. ¿Sí me voy a entender? Se evacúa mucho más rápido la virtud. Miren, yo he estado en audiencias donde yo litigo también en circuitos como Bogotá, donde uno difícilmente se vuelve, digamos, conocido digamos, cercano a un juez, pero en circuitos como Cúcuta, donde hay 20 jueces penales nada más, pues uno los conoce muy de cerca y a veces lo llaman a uno, vea, doctor, tengo que mover la audiencia de acá a acá, ¿se puede conectar? Sí, claro, de una, hagámosle. ¿Cuándo van a tener esa facilidad, digamos, presencialmente? Es imposible. Entonces, miren que, pues, una pequeña reflexión ahí. John Alejandro. Sí, doctor, qué pena. No, simplemente la siguiente acotación. Yo tuve un proceso por extorsión y en ese proceso por extorsión en audiencia pública la estábamos haciendo virtual, se desarrolló virtual. Y el señor juez le permite a la fiscal que empiece a interrogar al perito experto, que fue el investigador que desarrolló el análisis Link, que fue un Sí, cotejo de conversaciones telefónicas, porque era pues obviamente extorsión con concierto para delinquir y bueno, lo normal de la sumatoria. Entonces, estábamos en el interrogatorio, empezó la fiscal interrogando, después pues me concede el uso de la palabra el juez para hacer el contrainterrogatorio, empecé a desarrollar el contrainterrogatorio, sí. pero el documento lo estaba proyectando en pantalla la fiscal. Entonces, cuando empiezo a hacer el contrainterrogatorio, la señora fiscal no se percató Mm, que estaba abierta la pantalla y, o sea, que estaba proyectando toda la pantalla y no solamente el documento. Entonces, abrió el WhatsApp de ella y empezó vía WhatsApp a escribirle al investigador las respuestas de lo que yo le iba preguntando. no puede Pues como ser. era apenas lógico, inmediatamente pedí la nulidad y demás. Pero ese es el problema de los juicios Está virtuales. presa. Impresionante, tiene que estar presa. No, de hecho, eso pasaron varias cosas, incluso con el juez que adelantó la audiencia. No, impresionante, eso es un ¿No? delito. Eso es un delito. O sea, pero impresionante, Sí, impresionante. claro, por supuesto. No, Pero es que, entonces el tema es precisamente ese. De hecho, tuve un proceso laboral, adelantando ahorita una audiencia de juicio en un proceso laboral que se desprendió precisamente de uno penal. Y llegamos a hacer el interrogatorio también. Y hubo una testigo que era la esposa del demandante, que estuvo todo el tiempo mirando los interrogatorios a los otros testigos desde sentada al pie del demandante, de uno de los demandantes, porque eran tres demandantes. Entonces, al momento de abrir la cámara, nos percatamos que estaban dentro de la cabina de un camión. Y ajá. entonces la señora dijo que no, que ella no había escuchado la audiencia, que porque se había bajado el camión, bueno, 10.000 excusas, pero la gente sí se complica mucho en eso. Entonces, en mi caso particular, sí prefiero las audiencias presenciales porque hay que ser garantes. En el caso de la fiscal, doctor, lo que le digo, pedí la nulidad de la prueba y demás, pero pues porque la fiscal proyectó toda la pantalla por error. Pero Sí, si ella no proyecta toda la pantalla por error, había desarrollado el interrogatorio de ella y no el perito experto. Entonces, fue bastante complicado el tema. En claro, ese tiene orden de ideas, pues usted se puede imaginar, yo sí soy partidario de que las audiencias públicas de juzgamiento se adelanten así. Doctor, qué pena molestarlo. ¿Esta clase hoy va hasta qué hora? vamos, yo creo que hasta Empezamos las a nueve las y siete cuatro. y media. Sí, yo creo que hasta las 9:15. Estamos recuperando una clase pasada que hemos tenido. Entonces, la Ah, no, idea es, sí. por Sí, eso empezamos. sabíamos que hoy iban las 2 horas. Sí, señor. Entonces, no hay problema. Doc, Para no- otra Sí, cosa, es que quería aprovechar el tema del principio de legalidad, del artículo 29 de la Constitución, del debido proceso, que pues lo está tratando usted, la teoría del daño, bueno, etcétera. Del ujú. principio de favorabilidad, ¿sí? Y no sé, me gustaría plantear una charla, pero ya al final, de Pues, pronto mire, 10 minuticos, plantear una situación, digamos, más técnica sí, frente a temas de procedibilidad. Porque, por ejemplo, yo sí soy partidario de que la congestión de los despachos judiciales se debe mucho a los fiscales. Los fiscales correcto, imputan y uno le dice, señor fiscal, ¿y por qué imputó en este caso? Estadística, doctor, estadística. porque toca, sí, sí, listo, listo, listo. Entonces, perfecto. Si quieres, ya Eh, dejamos el problema. Vale, doctor, gracias. Bueno, y por aquí veo a Dana.
Docente, era para contarle que una vez también durante una audiencia, una señora había denunciado a su pareja, también virtual, ¿no? Porque pues así como pues la virtualidad puede acelerar los procesos judiciales, a veces también tienden a entorpecerlos, como lo decía eh, el señor que acaba de hablar. Sí. Una vez, em, bueno, la señora había denunciado por agresiones físicas y resulta que en la audiencia se conectó sentada en las piernas del agresor y todos estábamos así, o sea, después de la fiscal haber solicitado todas las medidas de aseguramiento, sí, en contra del señor, pues se sientan ahí los dos y pues fue un momento muy incómodo porque la juez tuvo que, o sea, no, tuvo que reírse, la fiscal literalmente, tenemos hasta un video porque la audiencia era grabada, donde la Pasa, fiscal después de pasa. decir todo se suelta de la risa en plena audiencia y pues es un momento súper incómodo y pues eso también entorpece el aparato judicial porque pues hay otros casos que también están buscando el espacio y se les da a alguien que pues No, decía, pásame. sí hay muchas experiencias que se ven en la virtualidad. Sí. No, pues mira, yo pienso dos cosas. Gracias por el dato, Dana. Yo pienso dos cosas. Yo pienso que la virtual, o sea, mira, yo he llegado a ver gente que llega licorada a las audiencias presenciales. ¿Sí me van a entender? O sea, los encuentro afuera del palacio tomando cerveza o aguardiente y llegan alicoradas, llegan borrachos, pues ahogados que en algún momento han caído en alcoholismo y demás. Entonces, ¿yo qué digo? De verdad que es que esto es un problema ya de práctica. ¿Sí me van a entender? O sea, tanto el fenómeno de la presencialidad como el fenómeno de la virtualidad deben dirigirse seriamente. Para eso están los poderes del juez, para que no le pase al doctor ese tema de que le escriban por el WhatsApp, para que no le pase que le apareció en las piernas del otro. Si me hago entender, todo ese tipo de cosas se puede controlar. Yo no digo que la virtualidad no tenga defectos, por supuesto que cada uno de ustedes habrá vivido algunos. Yo viví uno, por ejemplo, a mí me pasó una cosa muy terrible y fue que estaba empezando la virtualidad y el año 2020, por tema de la pandemia, más o menos abril, yo tenía un juicio muy importante y la persona estaba, digamos, desarrollando el juicio oral, haciendo preguntas y yo me iba a oponer, a presentar algunas oposiciones y no podía porque se me había congelado el internet. Entonces yo gritando oposición en la oficina y nadie me escuchaba. Entonces miren que pues también tiene sus defectos, pero también creo que tiene más virtudes que defectos. Creo que es eso. Pero bien. Marlon. Cordial saludo, doctor. Yo sí, la verdad, soy partidario que el juicio oral debe tener inmediación del juez en la práctica de la prueba. Lamentablemente, doctor, y lo digo porque soy juez, muchos colegas abogados han hecho un uso indebido de la herramienta virtual. Y no solamente los abogados litigantes, sino como lo explicaba el doctor Torres, algunos fiscales. Y y ha sido muy complicado el tema, no solamente por lo que significa el juicio, que requiere que el juez tenga mayor atención frente a que la prueba que se practique, sobre todo la testimonial o el rendimiento del dictamen del perito experto, sea realmente con toda la transparencia y honestidad. Eso que plantea el doctor Torres es muy frecuente en el ejercicio no solamente del penal, sino del civil. Y porque yo fui primero juez promiscuo y ahora soy juez penal, pero en el tema penal es mucho más complicado porque ahí lo que está en juego es la libertad de un ciudadano o la impunidad frente a la víctima. Lamentablemente, en el ejercicio diario a mí me ha tocado pararme la raya y decirle a los señores fiscales y a los señores abogados y a muchos defensores públicos que si no se conectan con responsabilidad a una audiencia, si no dejan de hacer fila en el banco o estar en la cita médica o en el baño, pues vamos a hacer las audiencias presenciales. Esa es una facultad que tiene el juez. Hemos llegado a ese extremo lamentablemente por el abuso mismo de los sujetos procesales. Entonces, yo sí creo que, y de pronto difiero de su señoría en el sentido que de allá desde el litigio es muy fácil decir, no, es que el juez tiene poderes y puede tomar decisiones y puede sancionar. Usted se ha dado cuenta de los fallos
inclusive investigaciones a los jueces cuando aplican los poderes correccionales, porque es más complicado sancionar, inclusive tomar medidas como decir, vamos a hacerla presencial. Toca iniciar un incidente, tiene que escucharse en descargos para aplicar una sanción. Así funciona las sanciones en los poderes correccionales. Si no, se va en un abuso de autoridad. Entonces, digamos, desde la teoría, pues yo lo entiendo a usted desde su óptica como litigante o como académico. Además, porque yo también soy profesor de Derecho Penal de la Universidad Surcolombiana, de la Universidad Pública, el Huila, de Pitalito. Entonces, yo sí creo que lamentablemente a lo que nos ha llegado a esas medidas ha sido desafortunadamente el abuso de la virtualidad. Mire, uno escuchaba defensores, amigos míos, que usted los conoce como Bernate, como muchos defensores de la virtualidad, porque yo también no lo entendía hasta en que ya como juez penal entiendo más la dinámica del juicio oral. Y entonces a veces uno lo escucha diciendo es que nosotros nos podemos conectar dos veces, hasta dos o tres audiencias a la vez. Imagínese, imagínese ese argumento. Entonces, sí, lo que usted dice es cierto, el tener que desplazarse al Amazonas, al Huila, al Chocó, pues eso ya va a ser, digamos, una limitación y va a tener tropiezos en el juicio oral porque yo no me quiero imaginar bregando otra vez nosotros para que nos lleven los capturados. Sin embargo, yo pienso que también se puede moderar. ¿Por qué? Porque es que el fallo de la Corte tampoco lo han interpretado o de pronto muchos no lo han analizado como lo plantea. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, el juicio oral preferentemente debe hacerse de manera presencial para la inmediación de la prueba. Entonces, yo utilizo una mistura. Cuando yo veo que el abogado es responsable, cuando yo veo que el fiscal es responsable, yo les permito a ellos que se conecten virtualmente, pero la práctica de la prueba con el testigo, con el perito, por regla general, sí las hago presencialmente. ¿Para qué? Para evitar todo eso que plantea el doctor Torres. Yo creo que desafortunadamente las malas prácticas nos han hecho daño a todos, inclusive a muchos jueces, porque hay muchos jueces que a veces no le colocan la toga, que no prenden la cámara. O sea que a mí me parece es un acto de irresponsabilidad porque es obligación utilizar la toga. Y muchos jueces hacen audiencia y no utilizan la toga, ni siquiera prenden la cámara. Entonces, esa también es otra crítica. Volvemos a la justicia sin rostro. Yo no sé quién es el juez que me está juzgando. O sea, como en los años 90, terrible. Bueno, eso es simplemente una reflexión y gracias y de paso felicitarlo por las temáticas. La verdad, yo soy penalista también, soy de la Libre también en maestría en penal y profesor de Derecho Penal y me ha gustado su materia, se lo digo porque lo maneja con mucho profesionalismo. Gracias. Me alegra mucho, doctor. Y mire que usted me da pie para varias cosas, ¿sabe? Porque precisamente hace poco estuvimos en Chocó con Bernate y también estaba Cancino. Hacemos parte ambos del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Y allá pues estábamos llevando un poquito como de actualizaciones jurídicas, que a veces como que es difícil hacer foros allá y por la distancia y eso. Entonces todos nosotros lo que hacemos es como un acto de responsabilidad social, cada uno pone su bolsillo y se pega el viaje hasta allá a hacer, digamos, a tener foros, por decirlo de alguna manera. Y discutíamos sobre eso. Y resulta que a mí me parece que su posición es correcta. Es decir, mire, hay ocasiones en las que yo encuentro necesario, dependiendo del comportamiento de los testigos y peritos, tenerlos ahí. Bien. Y yo creo que esa debe ser una discrecionalidad del juez. O sea, yo estoy convencido de eso. ¿Me voy a entender? Sin embargo, lo que creo es que nosotros hicimos un análisis del fallo y la Corte dice que tanto las partes, o sea, los abogados, los representantes, fiscal, defensa, incluso representante de víctimas, deben estar presencialmente. La pregunta es, ¿la inmediación de quién es? ¿Del testigo o del abogado? ¿Me hago entender? O sea, entonces yo digo, pues madre, inmovilizar el juicio y usted solo podrá alegar para no hacerlo presencial fuerza mayor. Y el problema es, o sea, fuerza mayor u otra pandemia, otro COVID, o sea, y los ejemplos que propone la Corte son muy limitantes en mi consideración. Y yo lo que digo es, esto lo que va a hacer es amarrar demasiado el proceso, porque no va a ser fuerza mayor
que yo esté en otra ciudad, porque es previsible y evitable. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué va a tocar hacer? Aplazar, porque no la va a poder hacer. Su señoría, mire, me quedé, teníamos un vuelo, se alargó la audiencia era solo en la mañana en la ciudad de Bogotá, tenía que llegar a su despacho, pero no puedo. Según la decisión de la Corte, si la leemos a rajatabla, por más que yo me presente, ya listo, estoy listo, su señoría, va a tocar aplazarla. ¿Por qué? Porque la Corte dice que yo necesito estar frente a usted en ese momento. Sí, allá voy, esa es la dificultad. Obviamente que yo considero que la dirección de la audiencia a veces se complica cuando es de manera virtual, por supuesto que lo he visto. Es más, yo a veces soy representante de víctimas en muchos casos y entonces yo digo, Dios, pero mire, que le está leyendo, se nota que está leyendo y el juez a veces, pero es que ¿cómo hago para saber si verdaderamente está? Yo no, pues yo no estoy allá. Eso es una percepción suya, abogado, y uno entiende, digamos, la dificultad del manejo de esas situaciones. Pero yo lo que sí creo, y yo creo que yo me suscribo quizás a una postura muy parecida a la suya, es que el juez tenga la discrecionalidad de hacerlo, que lo motive, que diga, mire, en este caso yo considero que estos testigos han mostrado un comportamiento diáfano en la audiencia, lo que quiera, o no, estos testigos necesito tenerlos acá, son fácilmente influenciables, yo no sé si están al lado del abogado, me parece que la sala de audiencia, de la sala donde están declarando, es la misma oficina del abogado, que se vengan para acá, el abogado puede quedar donde quiera, pero que venga para acá los testigos, necesito que nadie los contamine. Perfecto. O el abogado, venga, usted está en el banco, hermano, pues, venga para acá. Cosas como esas yo las entiendo muy bien, pero la sola crítica que yo hago es, la Corte bloqueó la posibilidad de que usted decida como juez. ¿Por qué? Porque le impuso la carga de argumentar fuerza mayor. Y cuando le imponen la carga de argumentar fuerza mayor, incluso para el abogado, me parece que se complica un poco el tema. Pero muchas gracias por su intervención, doctor. A mí me parece muy importante siempre escuchar a la judicatura, porque si yo tengo 30, 40 procesos, usted tiene 300 andando. Entonces, pues eso para mí es, digamos, un tema de mayor experiencia en la tramitología de los procesos. Pues por supuesto que para esto hay que consultar a la judicatura. Bien, Dana, creo que levantaste la mano de nuevo, si no estoy mal, o fue mi impresión. Creo que no, creo que así estaba. Muy bien. Entonces, apreciados colegas, vamos a ver si hay otra preguntilla por ahí. No. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente entonces. Yo creo que con este tema ya podemos pasar a la estructura del delito. Bien, que es algo que a mí ya me interesa mucho. ¿Listo? Generalmente yo suelo llegar a la estructura del delito señalando lo siguiente. Eh, si yo les dijera que Pedro le pegó un tiro en la frente a Juan y lo mató, ¿ustedes considerarían que eso es delito o no? Ahora, sí, hay un tipo penal que creo que mencionó el doctor Edinson cuando estaba interviniendo, que es el artículo 103 del Código Penal colombiano, y que les dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Bien, les pregunto, si el fiscal llegara en algún caso y dijera, solamente Pedro le disparó a Juan en la cabeza y producto del disparo, Juan murió. ¿Consideran ustedes que ese es el delito? Docente, considero que el delito es propiamente el homicidio, no el hecho de haber accionado un arma, sino el homicidio. Porque detrás de ello pienso tratar de entender cuál es la posición de Pedro. Si probablemente Pedro está autorizado para portar el arma, pues no incurriría en el delito de porte ilegal. Sí. Eh, No, supón tú que tiene permiso. ¿Tiene permiso ¿Tiene para portar? permiso? Sí, tiene permiso Sí. para portar el arma. Pues diría yo que el delito precisamente sería el homicidio. Incurre en el delito de homicidio. Sí, Ok. señor. Carlos Hernán. Doctor, el tempus regi aptus,
es al momento efectivamente, al momento de ocurrir el homicidio. Sí. No, y digamos, yo me estoy refiriendo ya superando el tema de la aplicación de la ley en el tiempo. Si yo como fiscal llegara y planteara solamente ese hecho, es decir, Pedro le disparó a Juan en la frente y lo mató, ¿consideran que eso es suficiente para configurarlo como el delito que está escrito en el tipo penal del artículo 103? Ah, no, 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 eso tendría que ir entonces todo lo que hemos hablado sobre el inicio hasta el final. Ok, entiendo. Voy entendiendo. Por aquí ya están discutiendo y dialogando en sala plena Carlos, Alonso y Gustavo. Cuéntenos. Sí, maestro, lo que pasa es que estamos discutiendo sobre el tema y yo digo que eso depende, porque Ah, simple y llanamente si yo estoy limpiando el arma y entréguenle él el está... título. Ya se sabe la frase del abogado, mi hermano. Dele para adelante con todo, dele todos los títulos. No, no, Depende. no, o sea, es que es eso, No, porque mentira. si estoy limpiando un arma Ajá. sí, y él está al frente, en ese preciso momento él está pasando y le pegué el tiro en la frente. Entonces es muy difícil, Sí se es considera muy delito. difícil porque no sé realmente bajo qué condiciones estoy operando el arma con respecto a la víctima. Lo Pues mata. mire una cosa. Mire una cosa. Sí se considera delito, eso es un delito culposo. Pero acaba de agregar usted algo importante y es que el conocimiento es importante. Me voy a explicar. Resulta que puede ser que yo haya pensado, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Voy a plantear, discúlpenme si alguno de los ejemplos que les planteo les parecen estúpidos, porque puede ser que así lo sea, ¿bien? Pero la dogmática del derecho penal explica que solo se entiende derecho penal cuando ustedes llevan los casos al absurdo. Llevando el caso al absurdo, ustedes pueden comprender la regla. ¿Me hago entender? Supongan ustedes entonces, eh, supongan ustedes, por favor, que, sencillo, hay una exposición de maniquís, ¿bien? Perdón, me enredé. Este es un caso que se plantea en España, el profesor Santiago Milpuy. Dice Santiago Milpuy, imagínese por favor que hay una representación de personas que están teatralizando cómo es un maniquí, ¿bien? De esos manes que quedan quietos, como una estatua. Y una persona lo confunde con una estatua, ve y le mete un tiro en la cabeza y lo mata. Y era una persona. Ahí se va a configurar algo importantísimo para nosotros, que es el error de tipo invencible, es decir, no hay delito. Por esa razón, dentro de la acusación, a mí me tienen que decir, por ejemplo, que yo conozco y quiero la realización de los hechos. ¿Me hago entender? Es decir, ese es el componente del artículo 22 del dolo. O sea que no basta con comunicarme que yo le disparé a Juan en la frente. O también puede pasar otra cosa, y es que Juan me iba a matar, me estaba agrediendo de manera actual, y yo de manera, digamos, proporcional reaccioné y le metí un tiro en la frente. En ese caso, yo evidentemente estoy matando a Juan de un tiro en la frente, quiero matarlo de un tiro en la frente, pero resulta que estoy amparado bajo una legítima defensa. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que quiero con esto es que ustedes entiendan que una cosa es el denominado tipo penal, es decir, la expresión a través de la cual se comunica el legislador cuando dice el que matare a otro, y otra cosa es el delito. Ustedes nunca van a encontrar el delito en el artículo 103 del Código Penal. Jamás. ¿Por qué? Porque eso es un tipo. Y un tipo penal es una fórmula lingüística que utilizó el legislador para poder describir qué es lo que está prohibido, pero no lo describe completo. Ustedes tienen que integrarlo. ¿Y cómo se integra eso? Háganme un grandísimo favor y alguien que tenga a la mano su código penal y lea el artículo 9 del Código Penal colombiano. Dícese así, conducta, artículo 9 del Código Penal, conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable.
la Perfecto. causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Y Para que ahí, la conducta... hasta ahí, hasta ahí. Ok, muy bien. Hasta ahí porque el resto lo vamos a ver después, que es la inimputabilidad. Pero por ahora, lo que quiero que vean es que delito son 3 o 4 cosas, dependiendo de las posiciones que asuman. La siguiente clase lo veremos. Pero es una conducta típica, una conducta típica y antijurídica, y una conducta típica antijurídica y culpable. Esto es un delito. El resto no. Entonces, si a mí me dicen que yo le pegué un tiro en la frente a alguien, y miren, es que eso son las estrategias de uno como abogado, yo les explico. Hace poco yo defiendo a fiscales, y tanto del orden circuito como delegado ante tribunales, esa pelea es ante la corte. Y estaban formulando la acusación por un prevaricato por omisión. Básicamente, retardó una función, bueno, hay un tema particular. Pero yo decía, venga, pero es que, señora fiscal, usted no me está comunicando que mi cliente, qué era lo que sabía mi cliente frente a la prohibición. Ya casi va a acabar la clase, pero solamente se lo resumo de manera muy ligera. El prevaricato por omisión les dice a ustedes que como servidores públicos tienen que omitir, retardar o retrasar el cumplimiento de una función que ustedes tengan. Bien, pero esa función tiene una naturaleza, es que debe estar en algún lado. ¿Me hago entender? O sea, ¿de dónde proviene? La fiscal tuvo sendos problemas al momento de comunicarme eso. Es decir, venga, yo le pregunté, dígame el enunciado normativo del cual usted desprende la función. Era una función que mi cliente no tenía. Se estaba inventando la función. Creía que mi cliente tenía una función que no tiene. La ley no se la ha asignado. Entonces yo le dije, venga, es que usted no me ha dicho qué era lo que sabía mi cliente. Mi cliente, usted ya me dijo que mi cliente conocía esa función. Entonces ella dice, no, pues yo no sé si la conoce. Yo no, pero espere, es que usted tiene que probar que conoce esa función. ¿Por qué? Porque si no, no prueba el dolo. Entonces, pues sí, dejó libre, o sea, con el incumplimiento de mi cliente sí es cierto que causalmente salió en libertad una persona, bien válido. Pero para que eso sea delito, usted tiene que estructurar otras cosas. Entonces, miren que, y la fiscal suspendió, obviamente que yo no le dije qué, pero por teoría defensiva. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que quiero que vean es que delito es algo más complejo que simplemente leer el código. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar la clase que viene? A analizar las estructuras de qué es una conducta, qué es tipicidad, qué es antijuricidad y qué es culpabilidad. Cuando lleguemos a culpabilidad, seguramente habremos ya estado entrando en la recta final de nuestro curso. ¿Listo, doctores? Mi estimado, me evoca usted entonces aquella máxima del derecho que reza, dame los hechos, yo te daré el derecho. Básicamente es así, si no es absolutamente imposible. Exactamente. En la siguiente clase hablamos de hechos jurídicamente relevantes. Bien, Muchas gracias, Máster. con todo gusto. Hemos llegado al final entonces. Espero que pasen una excelente noche. Me gustó verlos. Venga, nosotros acompañamos a Ana desde la casa Perdón, hasta... el doctor Torres había pedido uso de la palabra 10 Ah, minutos venga, sí, qué pena con usted. para que platicáramos sobre un tema Tiene que la ya razón, doctor. me dejó él, así como está él, estoy yo, con el dedo en la boca esperando a ver qué es lo que pasa. Doctor John, Sí, doctor, cuénteme. no, un análisis que no sé si está equivocado, incluso el doctor Marlon, si nos puede ayudar. El tema es el siguiente. Sí. Resulta que cuando yo estudié Derecho, me enseñaron aquella teoría constitucionalista pura, nomás de linda, en la que dice que la división de las ramas del poder público son las que hacen que el legislativo pueda proferir leyes. No obstante, nos encontramos, yo lo llamo así, no sé si de pronto me equivoco en la expresión, pero es una expresión propia. La función legislativa de los magistrados de las altas cortes, porque por medio de sentencias terminan ellos y teníamos la conversación con el docente de informática y por eso quería hacer el paralelo con los compañeros para ver si de pronto ellos van sacando algunas conclusiones y algunas situaciones que van a ser bien. ¿Por qué? Porque encontramos que los magistrados terminan emitiendo leyes sin control alguno, según el temperamento con el que se levanten ese día y toman una cantidad de decisiones en jurisprudencia que la vuelven aplicativa.
Ahora, la consulta venía más a este tema. ¿Hasta dónde es retroactiva esa jurisprudencia? Sí. ¿Por qué? Pues, es más, sé que es un tema en debate. He visto criterios de tratadistas en ambos sentidos, pero esa función jurisdiccional que se han atribuido los jueces finalmente para mí es inconstitucional, sin embargo la siguen cumpliendo y de hecho la Corte, pues, obviamente la que resuelve muchos elementos en materia constitucional, lo ha avalado. De ahí que tengamos sentencias no solamente en derecho penal, sino en derecho de familia, por ejemplo, el tema que estamos viendo ahorita con el tema de los hijos de crianza, Sí. que para mí atenta contra el debido proceso, porque yo entro a un proceso en el que tengo que defenderme por una demanda en donde se piden los derechos como heredero de una persona que no es hija del causante y los jueces ya empezaron a concederla porque simplemente los magistrados de la corte dijeron, venga, la ley en ningún lado dice que usted tiene derecho a heredar siendo, no siendo hijo biológico o por lo menos civil de la persona. Pero pues a nosotros los magistrados nos parece que sí está bien que herede y entonces herede. De manera tal que los magistrados cuando toman esas decisiones también lo dejan a uno en indefensión, ¿no? Para mí una sentencia gravísima es la modificación de la prescripción, porque para nosotros los penalistas es muy importante el concepto de prescripción, pero ellos ya salieron con la teoría de que el delito no prescribe si los funcionarios no tienen la responsabilidad de la demora en los procesos o si, y es más, dijeron, y si además el funcionario tiene mucho trabajo, pues la responsabilidad no es del funcionario, basta con que el funcionario diga que tenía mucho trabajo y que tiene muchos procesos en curso y entonces no pudo adelantar y ya hay una tranca para la prescripción que de hecho los fiscales lo están haciendo. Hablábamos en algún momento recientemente vía telefónica, doctor Camilo, el tema de la prescripción en el fraude procesal, en Sí, donde sí. además dijeron, no, no, y además es continuado el delito porque es que, es decir, si no importa que la fiscalía se percate de la existencia del fraude, sino que lo que importa es que la fiscalía se demore 15 años para pedir una audiencia de control de garantías en donde se termine el efecto del fraude y a partir de ahí se cuenta el término. Entonces es un proceso que tiene un término de prescripción de 12 años, puede llegar a tener una prescripción de 30 años, solo porque los magistrados se les ocurrió. Y después los mismos magistrados, los mismos jueces y los mismos fiscales dicen, no, es que el sistema colapsó. La justicia está, mejor dicho, colapsada. Ellos mismos modifican las reglas de juego. Ahora, el tema es, doctor, mecanismos jurídicos para atacar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Además, incluso de la Corte Constitucional. No, no hay. O sea, si tú lo que quieres es variar el precedente, por ejemplo, la Corte Constitucional ya ha señalado la existencia de cosa juzgada y por lo tanto no podrías en algún momento elaborar alguna disposición para ello. Lo que sí podrías hacer es invocar la necesidad de apartarse de los precedentes de las Cortes Supremas o de la Corte Suprema en sus diferentes salas. Para eso se ha planteado la figura de las dobles cargas, la carga de transparencia y argumentación, para argumentar la superación de lo que nosotros llamábamos anteriormente doctrina probable, que por cierto se cae con la sentencia que a la vez manda a los juicios presenciales en materia penal. ¿Y eso qué te dice? Te dice, o la forma de apartarse, ¿cuál es? Tú tienes que reconocer la existencia del precedente y a la vez decir que tienes un criterio mejor que el de la Corte Suprema de Justicia como juez. Y eso pues es muy difícil. Conozco muchos jueces que lo han hecho, pero el famoso ahorita es Nelson Saray, que se apartó de el criterio que planteaba la Corte Suprema de Justicia en sala de casación penal, que exige el reintegro del 50% del patrimonio incrementado con el delito para los momentos de los preacuerdos, que no se puede, que primero equipara el preacuerdo al allanamiento y en segundo lugar dice que no se puede conceder los beneficios si no se reintegra el 50%. Entonces ellos dicen, no, eso no es así. La Corte Suprema de Justicia está mal y lo que hacen es inaplicarlo.
que es un problema jurídico tremendo. Nuestro sistema normativo, John, es muy complejo. Quizás yo te digo, mira, yo he hablado con gente de otros países y me dice que es un enredo por el tema de la jurisprudencia. Mira, la gente no entiende cómo es que es la Corte Constitucional la que se encargó del tema del aborto. Nadie entiende eso, porque para la gente, digamos, de manera natural, eso es un problema del legislador. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es una... Ahora, yo no estoy en desacuerdo con el aborto, no me vayan a funar por eso. Yo considero que, verdad, es una libertad, una garantía, todo lo que quieran, dignidad, todo eso. Pero lo que sí entiendo es que en la mayoría de estados donde funciona el derecho de manera natural, pues eso es un problema del legislador, esto no es un problema del intérprete. Ahora, yo que sí creo, es que tú hiciste varios apuntes que me parecieron muy interesantes. Mira, hay uno que a mí me parece fundamental, y es que nosotros tenemos un legislador paquidérmico, un legislador muy lento, hermano. Entonces, nuestro legislador es absolutamente lento. Entonces, este no hace nada. Cuando no hace nada, como por ejemplo en el tema de la impugnación especial, que es un recurso de orden jurisprudencial, esa vaina que la dieron fue al final, el acto legislativo salió fue al final, pero esa pelea fue de la Corte Constitucional. Entonces nosotros tenemos una garantía. Espérate que Jenny, nosotros tenemos una garantía, es precisamente en ese caso por la Corte Constitucional. Yo considero que si hay un grave problema de legislación, de activismo judicial, que se llama peyorativamente, ¿no? Los jueces queriendo en algún momento, o los magistrados al menos de corte, queriendo en algún momento legislar a través de sus decisiones. Yo no considero que sea necesariamente un tema malo. ¿Por qué? Porque también sé que ha creado muchas garantías, garantías que el legislador no daba y no lo iba a dar. Y punto, la pelea estaba perdida en el legislador. Y la pelea la gana la Corte Constitucional y principalmente la Corte Constitucional. El problema es que, y a veces la Corte Suprema de Justicia crea unos criterios muy interesantes en algunos casos. Pero lo que yo sí creo es que resulta absolutamente, digamos, peligroso para el ordenamiento jurídico. Mira, yo he visto gente invocando temas como excepción de constitucionalidad frente al precedente, o sea, una vaina loca, porque la excepción de constitucionalidad se creó para los enunciados normativos, no para las interpretaciones normativas. ¿Sí me hago entender? O sea, son dos cosas completamente diferentes. Hubo una pregunta que hiciste que me dejó, digamos, muy interesado y la Corte Constitucional ya la resolvió. Y es si hay favorabilidad o retroactividad de los precedentes o de las figuras jurisprudenciales. La Corte Constitucional ha dicho que los precedentes se aplican no como te expliqué en materia penal, por ejemplo, de tempus regit actu y nada de esa vaina, nada. El precedente vigente al momento en el que vayas a tomar la decisión. O sea, cuando vayas a tomar la decisión tienes que aplicar el último. Bien, eso es básicamente el postulado de la Corte. Sin embargo, hay una causal de revisión en materia penal que es el cambio jurisprudencial favorable. Entonces, te dicen, vea, si la Corte cambia favorablemente su posición y a usted eso le beneficia en algo, ya sea que lo absuelvan, ya sea que le reduzcan la pena, cualquier vaina, en ese caso a usted se lo tiene que aplicar y tú puedes invocar revisión por eso, hermano. Pero verdaderamente es que yo sí considero y comparto tu preocupación que estamos frente a un sistema normativo débil, muy débil. Tú citaste un caso de que fue el término de prescripción del fraude procesal. Esa sentencia, yo no sé si hablas de la misma, pero hay una sentencia que es la sentencia de Foncolpuertos, una sentencia de un caso de corrupción del año 90 y pico. Hermano, del 97, del 97. Y dice la Corte Constitucional que el fraude procesal estaba vigente porque a la señora le seguían pagando la pensión hasta el 2008 y que por lo tanto empiezan a contar desde el 2008, cuando el fraude fue en el 97. Y un conjuez, después de esa decisión, dice, hemos tenido, y las cuenta, 13 posturas sobre el fraude procesal y la prescripción. Es tiempo unificar. Y el conjuez redacta la sentencia firmada y aprobada en sala, diciendo, eso no puede ser así, es desde el momento en el que el juez entra en convicción del error. Adivina qué pasó después. Se la tumbó la misma corte. Es decir, salió la sentencia y a los 2 meses salió una decisión contraria. Es decir, no sabemos en qué estamos. Sí me hago entender la dificultad de nuestro problema procesal, o nuestro problema normativo.
Y además me Eh, parece un acto salvaje, doctor, sí, absolutamente salvaje, porque, a ver, ¿para qué hablamos nosotros de el debido proceso y del principio de legalidad específicamente? ¿Para qué sí, empezaste por decimos, ahí. para qué decimos, venga, apliquemos el principio de legalidad que no es más que aquella aplicatividad de la norma que está vigente al momento de la ocurrencia de los hechos? Y será Sí. favorable si es posterior, aplicando el principio de favorabilidad, que es el tema que estamos viendo con los compañeros. Si sencillamente los honorables magistrados de la Corte llegan y dicen, no, venga, mire, la ley penal dice que la prescripción se da a los 12 años desde cometido el hecho. Es más, el artículo 26, que fue lo que mandó el legislador, dijo que se debe aplicar la prescripción a los 12 años desde cometido el hecho, desde el momento en que se consumó, inclusive si quiere llevarlo así. Pero como tuvo un efecto en el tiempo, Se, se te mutió el micrófono. Se le cerró el micrófono, mi estimado. Se le cerró el micrófono, doctor Torres. perdón, si a usted le cae mal el procesado al mejor estilo de una era inquisitiva y de una propia de cacería de brujas, si a usted le cae mal el procesado, condénelo, no le conceda la prescripción. Si le cae bien, tranquilo, que prescriba, porque la norma dice que prescribió. Entonces los mismos honorables magistrados, en medio de su supuesta sabiduría, terminaron causando una catástrofe jurídica tenaz. Peor aún, ¿qué consecuencias, lo que decía el doctor Marlon, qué consecuencias le trae al juez tomar una decisión en la que seguramente las partes van a controvertir la decisión del juez? ¿Sí? ¿Hasta dónde pueden las partes? Porque sí, nosotros, lo que decía el doctor Marlon, nosotros como litigantes proponemos un problema, proponemos el conflicto y simplemente decimos, señor juez, pero es que usted tiene que decidir. Pero ¿qué hay detrás de eso para que decida? Mire, yo tuve una conversación la semana pasada con un fiscal de aquí de Garzón y le dije, venga, doctor, ¿y usted por qué va a adelantar ese proceso si está prescrito? Y dijo, no, es que tenemos directrices de la Fiscalía General de la Nación. No, pero está prescrito. No, pero es que es directriz de la Fiscalía General de la Nación. Pero, pues, sí, pero... Y después decimos, no, pero es que al Estado colombiano le cuesta un pocotón de plata que hagamos una audiencia. Estamos llenos de trabajo. Doctor, se le apagó el micrófono. Que sí, que yo lo llamo un sistema autodestructivo. Nuestro sistema judicial es un sistema autodestructivo. Tiende a implosionarse con sus propias reglas. Basta mirar las reformas para entender que reglas que se crearon para el sistema son las reglas que pretenden desmontarse para que el sistema funcione. Entonces, es un sistema carente de política criminal. Ese es el problema, que no tiene, no sabe para dónde va. Ese es el problema del sistema. Pero bueno, a mí me pareció espectacular la charla de hoy. Me agradó mucho poderlos tener en compañía. Hacen verdaderamente muy amena este encuentro. Espero verlos ya en la nueva oportunidad, ya con un tema un poquito más denso. Ya vamos a entrar en los problemas jurídicos de... Voy a pasar muy por encima por temas como conducta, sujetos, voy a explicar algunos problemillas jurídicos importantes, pero sí vamos a detenernos mucho en causalidad e imputación objetiva y errores de tipo y, digamos, su sensibilidad. Vamos a detenernos un poquito allí. Espero que el tiempo nos rinda. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Muy compañero. Doctor, Muchas feliz noche, gracias, mi muchas estimado. gracias. Muchas gracias. Bendiciones para Muchas todos. gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Dios bendiga. Feliz Para noche, todos. licenciado. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches, sí. Gracias. Chao, chao. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Igualmente para todos, que Dios los bendiga.